Saludos mis amados hermanos, les saluda el pastor Milciades Escudero, hoy con el tema las lecciones del Gólgota. Espero que te bendiga. Dios te bendiga, amado hermana que me escuchas en este precioso día, en este viernes santo, viernes 10 de abril del 2020. Te saludo desde la intimidad de mi casa. Mando un abrazo a todos los hermanos de la iglesia de Tanara, la iglesia que por la gracia de Dios estamos pastoreando. También a los hermanos de diferentes iglesias en Panamá, donde siempre estamos predicando y tenemos una buena amistad. Y también alumnos de institutos bíblicos, hermanos de Nicaragua, hermanos de Cuba, de Honduras, de Guatemala y de Ecuador, que también tenemos buenas relaciones y buenas amistades con ellos. Y también nos están siguiendo y enviándonos saludos. Y también nos informan que están siendo bendecidos a través de nuestras predicaciones. Al Señor sea toda la gloria por eso. Pero en este día quiero compartir una palabra con usted en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 23. Una palabra que he titulado Las lecciones del Gólgota. Quiero hablar hoy acerca de 3 lecciones proféticas que Jesús dio en el Gólgota. Y vámonos a Lucas capítulo 23, en el versículo 26 en adelante, vamos a estar leyendo aquella palabra del Señor que dice de la siguiente manera: y llevándole, tomaron a cierto Simón de Cirene, que venía del campo, y le pusieron encima la cruz para que la llevase tras Jesús. Y le seguía gran multitud del pueblo, y de mujeres que lloraban y hacían lamentación por él. Pero Jesús, vuelto a ellas, les dijo: hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. Porque he aquí vendrán días en que dirán: bienaventuradas las estériles y los vientres que no concibieron y los pechos que no criaron. Entonces comenzarán a decir a los montes: caed sobre nosotros, y a los collados cubridnos. Porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué no harán? Llevaban también con él a otros 2 que eran malhechores para ser muertos. Y cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, le crucificaron allí, y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo: a otro salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también le escarnecían, acercándose y presentándole vinagre, y diciendo: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también sobre él un título escrito con letras latinas, griegas y hebreas, que decían: este es el rey de los judíos. Padre, te bendecimos, te damos gloria y honra. Señor, sabemos que tu palabra está bendecida, y sabemos que en esta hora tú vas a añadir más bendición, más sabiduría y más consejo. Señor, a ti la gloria y la honra, y creemos que este tiempo que vamos a estar aquí va a ser un tiempo de bendición, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Lecciones proféticas del Gólgota es lo que quiero compartir con usted en este Viernes Santo. Quiero enseñar algunas lecciones que dio nuestro Señor Jesús momentos antes del sacrificio en la cruz del Calvario, y son lecciones que nos motivan a nosotros a afirmar nuestra fe cristiana, porque fueron palabras que quedaron registradas de nuestro Señor Jesús en ese momento crucial de la vida de él. Entonces, el mundo todos los años celebra lo que es la Semana Mayor, la Semana Santa. Bueno, este año 2020 el mundo está en cuarentena por causa de la crisis sanitaria. Pero en todos los países, un día como hoy es un día prácticamente tradicional. Es una tradición, es algo que celebran tanto cristianos como inconversos. Es la semana donde la gente hace un alto. El mundo queda así como en una especie de cuarentena, así como estamos hoy. El mundo queda así en una especie de cuarentena, más o menos recordando lo que fue
ese sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario. Para muchos pueblos es una tradición todos los años hacer procesiones. Otros dramatizan lo que pudo haber sido el sacrificio de Cristo. Supe hace poco que en Guatemala tienen una tradición donde hacen muñecos de Judas Iscariote y lo sacan y lo golpean porque dicen que él fue el que traicionó al Señor. Además de eso, otros aprovechan el día libre porque es un día libre en casi todo el mundo. Otros aprovechan para pasar en familia, para ir a los ríos, algunas iglesias en retiros. Otros hermanos aprovechan para bautizar, otros para descansar, otros para estar en familia. Lo cierto, mis hermanos, es que es un día que el mundo lo considera importante porque recuerdan lo que fue el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Pero, hermanos, para los cristianos, para los que conocemos la palabra, para los que conocemos lo que dice la Biblia, para nosotros es un momento propicio para hacer un énfasis en lo que fue ese suceso, que en sí es el suceso más importante de la historia. El sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario fue el suceso, mis hermanos, que le dio un giro de 90 grados hacia la derecha a todo el mundo entero. Y es importante porque aunque mucha gente lo ignoran, mucha gente lo ven como una tradición, ese suceso es importante porque fue el suceso en donde Jesús restauró el camino para que la raza humana pudiera llegar a su creador. ¿Por qué? Porque el hombre no tenía esperanza, el hombre no tenía salvación, el hombre estábamos destinados a la condena, al infierno, pero el Señor en su amor, el Señor en su misericordia, envió a su Hijo para que fuera el sacrificio perfecto, para que nosotros en ese sacrificio tuviéramos perdón de pecado. ¿Pero quiénes? Los que nos hemos arrepentido, los que hemos aceptado ese regalo de fe, los que hemos aceptado ese regalo de gracia que fue Jesús en la cruz del Calvario, y además de darnos perdón de pecado a través de ese arrepentimiento, Él restauró el camino de la raza humana para que esta raza humana pudiera llegar por fe a la salvación y llegar a su Creador. Ese camino restaurado hacia el Padre es lo que hace importante el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Por eso es más que una tradición, es más que un día feriado, es más que una celebración. Fue el día que el camino se restauró. Entonces eso todos debemos de tenerlo bien claro. Nadie se acerca a Dios porque deja de guardar ciertos alimentos. Hoy no comemos carne para comer pescado porque guardamos la cuaresma. Son rituales, hermanos, que ya no tienen sentido. Son rituales, hermanos, que solamente hablan de una traición, pero en sí el sacrificio de Cristo en la cruz fue la restauración del camino en donde todos ahora por fe podemos accesar a ese camino y estando en vida aquí tener la esperanza de que si algún día partimos de este mundo ya sabemos para dónde vamos. Jesucristo dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida y nadie va al Padre si no es por mí. Así que mis queridos hermanos, estamos aquí, pero ya todos los que hemos aceptado a Cristo sabemos que nuestro Señor dijo que en la casa del Padre habían muchas moradas. Así que gracias a ese sacrificio tenemos esperanza, tenemos vida eterna, tenemos salvación y gracias a ese sacrificio también sabemos a dónde vamos y sobre todo tenemos identidad. Somos hijos de Dios, somos hijos del Altísimo por la fe en Cristo. Somos justificados, santificados, somos redimidos y somos seres humanos que vivimos con una nueva identidad y también con una nueva esperanza. Pero hablando un poco de la historia, de lo que fue el sacrificio, de lo que fue el suceso, yo quiero hacer énfasis en algo que se dio allí, camino al Gólgota, porque camino al Gólgota Jesús dijo algunas cosas que en realidad, mis hermanos, fueron lecciones proféticas
Y por eso yo le he puesto a este mensaje lecciones proféticas del Gólgota. Lo que Jesús dijo, algunas cosas que él dijo cuando él iba caminando al Gólgota, cuando iba con esa cruz pesada, cuando iba prácticamente vuelto una bola de carne por los azotes que había llevado, donde iba prácticamente exhausto nuestro Señor en el camino. Él dice algunas cosas y de ahí yo quiero extraer 3 lecciones que nuevamente te digo, las he titulado las lecciones del Gólgota. Jesús dijo algunas cosas y de esas 3. Por ejemplo, en el versículo 27 al 30 Jesús dice unas palabras que claramente se ven que son palabras proféticas y que tienen aplicación para estos días. Dice el versículo 27 que le seguía una gran multitud del pueblo y de mujeres que lloraban y hacían lamentaciones por él. El 28 dice, pero Jesús, vuelto hacia ellas, preste atención a esto, dice que Jesús, vuelto hacia ellas, les dijo, vamos a ver lo que dijo Jesús: hija de Jerusalén, no lloren por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos, porque vendrán días, presta atención, vendrán días en que dirán, bienaventuradas las estériles y los vientres que no concibieron y los pechos que no criaron. Entonces comenzarán a decir a los montes, caed sobre nosotros, y a los collados cubrid. La primera lección profética que se ve en el Gólgota es la lección de los tiempos difíciles. Jesús habló, hermanos, de que vendrían para esta tierra tiempos difíciles. Anunció que, hermanos, se lo da a mujeres que están sintiendo lástima, compasión, misericordia por el Señor. Lo ven ahí como va, hermano, en esa condición. Y las mujeres sienten esa condolencia por nuestro Señor Jesús. Pero Jesús les aconseja a ellas que no lloren por él. Ellas, mujeres, no lloren por mí. Dice, lloren por ustedes mismas y lloren por vuestros hijos. Y la palabra clave en el 29, porque vendrán días. Haga énfasis en eso. Vendrán días en que dirán, bienaventuradas las estériles y los vientres que no concibieron y los pechos que no criaron. Jesús le está diciendo, si a ustedes esto les da tristeza, si les da dolor verme en esta condición, pues sepan que para esta humanidad vienen días peores. ¿Por qué? Jesús es el Hijo de Dios, es Dios encarnado, viene a esta tierra a dar su vida por todos nosotros, y los hombres, mis hermanos de este mundo, agarran a Jesús, lo masacran y lo crucifican en una cruz como un criminal. Entonces, si esto le pudo pasar al Hijo de Dios aquí en la tierra, en manos de los hombres de esta tierra, ¿qué será cuando Jesús ya no esté aquí y este mundo quede en manos de los hombres de esta tierra? Si los hombres en este mundo fueron capaces de hacerle eso al Hijo de Dios, ¿qué será de los mortales cuando queden en manos de otros mortales? Es lo que Jesús está diciendo. Vienen tiempos difíciles para esta tierra. Por eso él aconsejó no llorar por él, porque él en ese sacrificio ya había cumplido. Él en ese sacrificio ya había hecho la obra. Él ya había cumplido. Él ya, hermano, iba camino a la victoria. El punto ese es que Jesús iba a volver al cielo, a sentarse a la diestra del Padre. Pero ahora nosotros quedaríamos aquí. En ese momento, políticamente, en el momento en que Jesús está haciendo el sacrificio, se está viviendo un tiempo políticamente que se va a terminar en la segunda venida, el tiempo de los gentiles. Jerusalén en manos de gentiles, pero el mundo también está en manos de gentiles, de gobernadores gentiles, de hombres corruptos, de hombres réprobos en cuanto a la fe,
hombres que establecen leyes, hombres que se enseñorean de las naciones, hombres que quieren pensar por los demás, hombres que someten a otros hombres. Es lo que está diciendo Jesús. La muerte del Mesías y el trato que le dieron al Hijo de Dios aquí en la tierra solamente está dando a ver, mis queridos hermanos, las tinieblas que habían en los hombres de este mundo. Estaban llenos de tinieblas. Íbamos a pasar, hermanos, por tiempos difíciles esta humanidad, y iban a ser tiempos tan crueles, tan duros, que Jesús está diciendo que la esterilidad íbamos a llegar a un punto donde la esterilidad iba a ser, hermano, una mejor alternativa para las mujeres. Dice Jesús, vendrán días en que dirán, bienaventuradas las estériles y los pechos que no concibieron y los pechos que no criaron. Si yo miro esto a la luz de la historia, yo puedo decir algunas cosas. Este mundo ha pasado por una primera y una segunda guerra mundial. Este mundo tuvo 8 cruzadas que de santas no tuvieron nada. Este mundo ha pasado por 2 inquisiciones. Este mundo ha pasado por pestes, por enfermedades, por pandemias. En el Medio Oriente solamente miremos las persecuciones que se están dando. En este mundo han habido genocidios, tanto de políticos como también de hombres sectarios. Han habido genocidios, muertes en masa. Hermano, en este mundo ya es común ver en redes sociales, en nuestro tiempo moderno, ya es común ver, hermanos, actos de crueldad contra niños, crueldades contra animales, crueldades contra ancianos. Ya es común ver a la clase alta abusando de la clase baja, sobre todo ejemplo como lo que estamos viviendo hoy. Todos sabemos que este coronavirus, mis hermanos, no vino de parte de Dios, fue un virus creado por mano de hombres humanas que están viendo cómo reducen a la población mundial. ¿Para qué? Para adueñarse ellos del mundo, para tener más riqueza, para no compartir con nadie. Y al final de todo esto, Jesús hablando, cuando habló con sus discípulos acerca de los tiempos proféticos, Jesús habló de un tiempo que vendrá, que está enmarcado dentro de la profecía de Daniel, que se llama la semana 70. Ya estamos prontos a entrar a ese tiempo. Cuando esa semana llegue, van a pasar 2 cosas. La iglesia se va y en la tierra comienza la gran tribulación. La tierra en manos del hombre de pecado. Satanás encarnado en esta tierra, haciendo lo que quiere porque ya tiene poco tiempo. El misterio de iniquidad, ya no tras las cortinas, sino ahora de manera personal, haciendo lo que quiere con los hombres y con todo el mundo en esta tierra. Jesús dijo que ese tiempo iba a ser tiempo de terror como nunca antes ha habido en la tierra, ni lo habrá. Entonces, mis hermanos, el solo hecho de cómo trataron a Jesús, eso está hablando de las tinieblas que habitan en los hombres, y en la medida en que el tiempo pase, esas tinieblas van a ser más fuertes sobre los hombres. Daniel habla de que en los posteros tiempos los impíos procederán impíamente. Pablo habla que en los posteros tiempos vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, intemperantes, crueles, traidores, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A esto se evita. En manos de ese tipo de gente está la tierra. Y Jesús estuvo en esta tierra. Y lo crucificaron, lo injuriaron, lo masacraron, lo rechazaron. Y por eso el maestro, en ese momento donde las mujeres sienten compasión con él, le dice a las mujeres: no lloren por mí, lloren por ustedes y lloren por sus hijos. Porque vendrán días en que dirán: bienaventuradas las estériles. Oiga bien eso. Y los vientres que no concibieron y los pechos que no criaron. Y en el 30 dice que llegarán días en que le dirán a los montes y a los collados: caigan sobre nosotros, cúbranos. ¿Por qué? Porque llegarán días en que el hombre va a desear la muerte.
Si eso le hicieron a Jesús, ¿qué se espera de nosotros? El mundo, mis hermanos, demostró su rechazo al Hijo de Dios. Por lo tanto, ese rechazo hace ver que la humanidad iba a quedar tarde o temprano en poder de la maldad. Estamos viviendo en un mundo donde la maldad crece, donde la maldad aumenta, donde la maldad va en incremento. Dice la palabra que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Entonces, hermanos, todo tipo de maldad que se puede ver hoy, o que se puede vivir hoy, llámese injusticia, llámese genocidio, llámese engaño, llámese apostasía, lo que quiera que sea que se pueda vivir hoy, en los tiempos malos, yo quiero decirle, Jesús ya los había anunciado. Por eso es una lección del Gólgota, los tiempos difíciles que vendrían para la raza humana. Y así como este mundo rechazó a Jesús, en medio de esta maldad, miles de miles van a aceptar el mensaje de salvación y van a desear que Cristo regrese pronto, que así como estuvo en la tierra y dio su vida en la cruz, hoy nosotros, los que hemos recibido ese mensaje de fe y hemos recibido ese mensaje de amor, deseamos con todo el corazón que Cristo regrese pronto. No es escapismo, no es fanatismo. La bendita esperanza de todo cristiano es que Cristo regrese. Cuando vemos el panorama del mundo, cuando vemos los tiempos difíciles, nos damos cuenta que es muy necesario que Cristo regrese pronto a esta tierra. Y la segunda lección, mis hermanos, del Gólgota es el sufrimiento de sus seguidores. En el versículo 31, Jesús seguido le hizo unas palabras a aquellas mujeres. Porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué no harán? Mira lo que dice, en el seco, ¿qué no harán? Hermanos, una segunda lección del Gólgota es que todos los que somos seguidores de Cristo vamos a sufrir. El sufrimiento es parte del paquete de la salvación. Los seguidores de Cristo no pueden esperar menos que lo que le pasó a su maestro. Cristo ya se iba al Padre y sus seguidores quedaban en este mundo. Y algo que tenían garantizado era que iban a sufrir. De eso no se iban a escapar. Entonces, todos los que hemos creído en Cristo en esta tierra vamos a sufrir por tres cosas. Vamos a sufrir por su nombre, vamos a sufrir por su mensaje y vamos a sufrir por la fe. Sí. Y sobre todo, hermano, por su mensaje. Porque el mensaje de Cristo es un mensaje cortante. Es un mensaje desafiante. Es un mensaje que confronta al hombre con su eternidad. Y hoy estamos viviendo días donde aún nuestras propias iglesias cristianas evangélicas han sido inundadas por el modernismo de la época. Entonces, pareciera que estuviéramos divididos. Hay iglesias modernas, hay iglesias que se mantienen en la sana doctrina. Hay iglesias modernas que crecen a pasos agigantados porque tienen propuestas modernas para la gente, pero hay también iglesias de sana doctrina que les cuesta crecer. ¿Por qué? Porque el mensaje del evangelio es confrontador, confronta al hombre. Ahora, yo no estoy en contra de las estrategias, pero toda estrategia que viene contra la palabra de Dios puede ser buena, puede traer éxito, pero no en todo éxito es cierto que Dios tenga su mano allí metida, apoyando o respaldando. Entonces, en este mundo, los seguidores de Cristo van a sufrir por su nombre, van a sufrir por su fe y van a sufrir por el mensaje. Y una de las razones por la cual los seguidores de Cristo sufren en este mundo es porque vamos por un camino diferente, vamos por un camino distinto. Inclusive, mis hermanos, Cristo cuando escoge a sus 12 discípulos y les da un discurso, ahí claramente se ve en Mateo, que cuando Él escoge a los 12, inmediatamente Él entra en un discurso con ellos. Él les da a entender a ellos en ese discurso, mi hermano, que ni en su casa ellos tenían garantizado que iban a tener paz. Jesús dijo, yo no he venido a traer paz a la tierra, yo vine a traer espada, vine a traer división. Porque por causa mía, dijo Jesús, en una casa estarán 2 contra 3 y 3 contra 2. Y los enemigos del hombre serán los de su propia casa. Los seguidores de Cristo se exponen a eso por causa del mensaje, por causa de su fe, por causa de su cambio de vida. Ya ahora estamos en Cristo.
ya no vamos por el camino ancho, vamos por un camino distinto, vamos por un camino estrecho, entramos por una puerta estrecha, tenemos otro lenguaje, tenemos otra manera de pensar, estamos siendo renovados. En resumida, vamos contra la corriente. Entonces, todo discípulo de Cristo, mis hermanos, que lleva el mensaje cristiano, que lleva esa palabra en su corazón y que la vive, va a sufrir en estos tiempos. Entonces, Cristo, esa fue una de las lecciones que él dejó bien marcada en el Gólgota. Si al árbol seco le hacen estas cosas, Lucas 23:31, porque si al árbol seco le hacen esas cosas, si al árbol verde le hacen estas cosas en el seco, ¿qué no se hará? Por eso, si alguien sufre o muere por la causa de Cristo, no debe sorprenderse, no debe asustarse. Si alguien es rechazado por el mensaje de Cristo, no debe sorprenderse. Es más, debe de aceptarlo, debe de gozarse, debe de alegrarse. Eso debe de llenarlo de regocijo, aunque sea difícil en veces aceptarlo. Pero si los hombres del mundo fueron capaces de rechazar al Hijo de Dios, ¿qué será de nosotros? ¿Qué podemos esperar nosotros, mis hermanos? Fue una lección del Gólgota, del Gólgota. Por eso hoy estamos viendo mucho movimiento de gente adorando a Dios y cantando coritos y haciendo oraciones desde los edificios. Y nuevamente hago este paréntesis para dar este consejo. Toda esa gente que hoy tenemos desde los edificios orando, cantando, arrodillándose en las calles, gloria a Dios. Yo te voy a decir algo, esa gente que tú estás trayendo a eso, te felicito, bendito sea Dios por lo que estás haciendo. Pero te voy a decir algo, la respuesta no es que el coronavirus se vaya, no es buscar al Señor para que el coronavirus se vaya, es buscar al Señor para entrar por ese camino. Es decirle a toda esa gente que Dios tiene poder para frenar esta pandemia y cualquier otra cosa, pero que después que esto termine, esa gente, mis hermanos, tienen que arrepentirse y tomar su cruz y seguir adelante. En este tiempo no es tiempo solamente para, Señor, detén la pandemia, Señor, detén la pandemia. Mira, yo te voy a decir, hermano, y te lo voy a decir, y apúntalo y di que yo lo dije. Cuando esta pandemia termine, mucha gente va a volver a su vida normal. La pregunta es, después de esto, ¿cuántos van a tomar su cruz y van a seguir al Maestro? Porque Jesús fue claro, Jesús fue radical y se lo dijo a sus seguidores. El que quiere venir en pos de mí, tome su cruz y sígame. Tome su cruz y sígame. Ese fue el mensaje de nuestro Señor Jesús. Entonces, ¿por qué los seguidores de Cristo sufren en este mundo? Hermanos, porque han tomado su cruz, porque van por un camino estrecho, porque van por un camino angustioso, y no es fácil caminar por un camino angustioso cuando a nuestro alrededor todo está lleno de tinieblas. No es fácil, pero te voy a decir algo, no hay otro camino a la salvación. El único camino a la salvación se llama Jesús. Jesús dijo, yo soy el camino. Óyelo bien, yo soy el camino, dijo Jesús. Entonces el camino no es un camino literal, no es un sendero literal, es una persona. Jesús, cuando dijo, yo soy el camino, también dijo, yo soy la verdad, y también dijo, yo soy la vida, y dijo esto, y nadie va al Padre si no es por mí. ¿Qué quiere decir esto? No hay otro camino, no hay otra alternativa, no hay otra solución, no hay otro lugar, no hay otro sendero por donde tomar, solamente, mis hermanos, que Cristo Jesús. Y le hago esta pregunta a mucha gente que me está mirando, y se los pregunto con mucho respeto y con mucho amor. Escucha lo que te voy a decir, no hay otro camino. María no es un camino. La mariología fue un invento del sistema católico. No hay imágenes intercesoras delante de Dios. No hay primera comunión. Escúcheme, hermano, que te pueda acercarte a ti, a Dios. Todas las tradiciones, fiestas tradicionales que los hombres puedan guardar hoy, nada de eso los acerca a Dios. Hay gente que hasta lloran, hermanos, viendo esas peliculitas de Semana Santa,
que dicen tantas mentiras que no están basadas en la Biblia. Mucha gente llora con eso, mucha gente se apiada con eso y hoy mucha gente se guarda, pero mañana vuelven a la normalidad. Yo te quiero decir algo, no hay otro camino que solamente el Hijo de Dios, Jesucristo. Y si es María, y si es Buda, y si es Mahoma, y si es el negro de Portobelo, y si es el negro de Atalaya, el de Esquipula, te hago una pregunta. Entonces, ¿para qué Cristo murió? Entonces, ¿para qué hizo un sacrificio? No hay otro camino. No hay otra alternativa. Solamente que Cristo Jesús. Entonces, escúchame bien. Hasta aquí, en el Gólgota hay dos lecciones proféticas. Los tiempos difíciles y el sufrimiento de los seguidores de Cristo. Y la tercera lección del Gólgota, mis hermanos, es la ignorancia mortal de los seres humanos. Presta atención a esto. La ignorancia mortal de los seres humanos. Fue la ignorancia la que llevó a los hombres a crucificar a Cristo. Fue esa ignorancia. La ignorancia, mis hermanos, está relacionada con la mentira. Y Satanás es padre de mentira. El arma con que Satanás está llevando a miles de gente a la condena eterna se llama la mentira. Y en el Gólgota salió a relucir que la mentira, el engaño, la ignorancia de los seres humanos es mortal. Por eso la iglesia hoy no puede vivir en ignorancia, porque la ignorancia ha sido un cáncer que siempre ha hecho daño al pueblo de Dios. Mire bien lo que voy a decir. En el versículo 32, vamos a leer esta parte, quiero que tú la leas allá conmigo. En el versículo 32 dice que también llevaban con él a otros dos que eran malhechores para ser muertos. Y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, le crucificaron allí y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suerte. Y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo: a uno salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también le escarnecían, acercándose y presentándole vinagre, y diciendo: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas: este es el rey de los judíos. Y aquí viene el asunto. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo: ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación. Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este no hizo ningún mal. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena, y el sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad. Escúchame algo, hermano. Fue la ignorancia la que llevó a los hombres a crucificar a Cristo. Y esa misma ignorancia es la que está llevando a la gente al infierno. Y esa misma ignorancia es la que está llevando a la gente hacia la apostasía hoy. Esa misma ignorancia es la que está haciendo hoy a muchos cristianos aceptar lo que no tienen que aceptar. La ignorancia al Hijo de Dios es tan mortal, pero algo tan letal, que Cristo dijo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Hermano, Cristo agoniza en la cruz y los hombres se burlan.
El Padre, Cristo agoniza en la cruz y los hombres se burlan. Quiero decirte algo, el diablo está trabajando incansablemente en el mundo para que el mundo siga en la ignorancia al Hijo de Dios. El diablo trabaja día y noche para que la gente siga en ignorancia al Hijo de Dios. Cristo está agonizando y los hombres se están burlando. Mas sin embargo, hermano, es inédito que aún el que está al lado en la cruz con él también cae en el escarnio y le dice al maestro: si tú eres el Hijo de Dios, sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros. Pero en medio de esas tinieblas, en medio de ese ambiente de oscuridad, en medio de ese ambiente de ignorancia, en medio de ese ambiente de tinieblas, un malhechor reconoce y le dice al otro: tú y yo merecemos el castigo por nuestros hechos. Tú no tienes temor de Dios. Le dice: nosotros merecemos el castigo, pero él no ha hecho nada. Y le dice a Jesús: Padre, Señor, acuérdate de mí. Acuérdate de mí. Perdón, hermano, pero esto me emociona. Él le dice: Padre, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y el maestro le dice: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y dice la palabra que cuando era como la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y el sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. ¿Sabe qué, hermano? La salvación de ese hombre al lado en la cruz demostró que la luz en las tinieblas resplandece. El mundo se oscureció, pero ese malhechor quedó en luz. Ese malhechor expiró y se fue al paraíso. Hermano, el diablo trabaja para que tú sigas en ignorancia. Iglesia, el diablo trabaja para modernizarte. Iglesia, el diablo trabaja para desviarte de la palabra. Iglesia, el diablo trabaja para persuadirte a otras cosas. Iglesia del Señor, hermano que me escucha, la ignorancia es mortal. Y esa lección del Gólgota, ese hombre, ese malhechor salvado en medio de ese ambiente de oscuridad, enseña que la luz de Cristo resplandece en las tinieblas. Bendito sea su nombre. Poderoso es Dios. Poderoso es Dios. Benditas lecciones que el Señor nos dio en el Gólgota, que en tiempos difíciles, en medio de sufrimiento, en medio de oscuridad, Cristo tiene que ser predicado. En medio de este ambiente que está viviendo la tierra, Cristo tiene que ser predicado. En medio de este ambiente hay que decirle a los hombres que tomen su cruz y sigan a Cristo. Ahora más que nunca no hay otro camino. No hay otra alternativa, hermano. El sacrificio no tiene sentido solamente si el mundo se queda en una reflexión. El sacrificio de Cristo es el amor de Dios revelado para salvación a todo aquel que cree. Ese regalo de gracia, ese regalo de amor que fue Cristo Jesús en la cruz del Calvario, hoy está abierto para ti. Hoy está abierto para todos nosotros. Hermano, aunque el mundo esté viviendo lo que esté viviendo, hermano, la mano de Dios a través de su Hijo Jesús sigue extendida para salvación a todo aquel que cree. Hoy, en este momento, tú puedes ser salvo. Con solamente decir: Señor Jesús, perdóname.
Y si tú no sabías, dile: Señor, perdóname porque yo he estado en ignorancia y yo no sabía que tú habías dado tu vida por mí en la cruz. Perdóname, lávame con tu sangre. Escribe mi nombre en el libro de la vida y fortaléceme a partir de hoy para que yo pueda seguirte todos los días de mi vida y seguirte y servirte, no solamente para escapar de un momento difícil, sino, Señor, también, Padre, porque hoy he sabido, hoy he conocido que tú en la cruz restauraste el camino, no para que yo celebre una fiesta, sino que tú restauraste el camino para que yo llegue al Padre y para que yo esté contigo todos los días de mi vida hasta la eternidad, Señor. Padre, gracias. Gracias, Señor Jesús, por ese regalo de salvación. Gracias, Señor, porque en esa cruz demostraste tu amor, pero hoy tú ya no estás en una cruz. Tú resucitaste de entre los muertos y estás sentado a la diestra del Padre. Y un día, Señor, tú vendrás por tu pueblo y nosotros, tu iglesia, te estamos esperando. Y hoy, Señor Padre, creemos que miles de millones todavía están por aceptar ese regalo de gracia que los llevará al cielo, Padre. Señor, levanta tu iglesia a predicar tu palabra. Señor, aviva tu iglesia a predicar con doctrina, a predicar con fundamento. Levanta tu iglesia a predicar con verdad. Señor, apasiona tu iglesia para que tu iglesia se levante y predique hoy más que nunca ese mensaje de salvación. Iglesia, yo te desafío hoy a afirmar tu fe, a predicar con convicción el mensaje cristiano. Y si alguien que me está oyendo hizo esta oración, yo quiero bendecirte en este día y quiero pedirle al Señor que esa oración que tú hiciste, Él la selle con el poder de su Espíritu Santo, sea sellada. Y si tú hiciste esta oración, busca una iglesia donde prediquen la Biblia, donde prediquen la palabra de Dios. Búscate una iglesia que te disipule y te enseñe lo que la Biblia realmente dice. Hermanos, los bendigo en el nombre de Jesús a todos los que nos están oyendo. Te bendigo a los que hicieron esta oración de fe. Hermano, sé que un día nos volveremos a ver, un día esto terminará y estaremos nuevamente juntos. El Señor te bendiga rica y abundantemente. Paz.